Hola. ¡Qué alegría! Bueno, entonces les presento a nuestra próxima conferencista, Daniela Tamburini. También un honor, una alegría enorme tenerla acá en la universidad. Un poco la propuesta de la COL era tratar también de convocar a profesionales que estén más o menos en el centro del país. Digamos, acá en San Luis no tenemos muchos, digamos, la verdad, referentes de mastozoología, entonces echamos mano de los cordobeses, de los mendocinos, de los de Río Cuarto, y la idea era para que también nos empapemos un poco de las discusiones que se están dando en la mastozoología a nivel regional, ¿sí? Entonces, en parte por eso, y también porque Daniela es, además de una excelente profesional, una amiga, una excelente persona, y bueno, así que ahí la vamos a escuchar lo que nos va a compartir, y muchas gracias, muchísimas gracias, Dani, por todo. Sí, sí tiene que ir. Gracias. ¿Estará bien? Espera que me engancho esto acá. Okay. Ponele que queda. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Me escuchan? Así tenés que ponerlo. ¿Así? ¿Ahí me escuchan mejor? No, está full. Acércatelo bien, lo más que puedas. ¿Ahí me escuchan mejor? Me parece que es el alcohol. Hola, hola. ¿Ahí va mejor o no? ¿Se escucha o no? Levanten la mano el que no escucha. Lo que pasa es que así es como incómodo, pero ahí me escuchan. Hola, hola. Hola, hola. Hola, hola. Hola. A ver ahora. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, ok, perfecto. Bueno, muy buenos días. Encantada de estar acá con ustedes compartiendo este maravillosísimo espacio de la JAM, edición 2024 de San Luis. Un pequeño aviso parroquial antes. Estoy un poco engripada y me duele bastante la garganta, así que cada 2 por 3 voy a tener que tomar un traguito de agua. Esperando que el cura plus haga magia, que ya está dando vueltas en el cuerpo. La propuesta que les traigo hoy tiene que ver con, bueno, justamente esto, ¿no? Los mamíferos en la vida de las personas, una aproximación biocultural, y se relaciona con una partecita de mi trabajo. Entonces es una propuesta tipo visita guiada en esta parte de trabajo que he venido realizando en estos últimos 15 años más o menos, ¿sí? Notar esa animación que es muy linda, ¿sí? Porque me esmeré mucho. Bueno, sí. Antes de entrar en tema, me parece que era necesario repasar algunos conceptos que tienen que ver con esto, con la charla y con las cuestiones que a mí en lo personal me inspiraron, ¿no? La bioculturalidad, por un lado, ¿a qué se refiere? ¿Sí? La bioculturalidad en sus distintas versiones, categorías, es ya considerada una disciplina científica desde hace más de 3 décadas, más o menos. Ha recibido aportes de la ecología, la biología, la biogeografía de distintos enfoques que han estudiado la biodiversidad, por un lado, pero también ha recibido aportes desde la sociología, de la antropología, desde la lingüística, que han estudiado y han abordado el estudio de la diversidad cultural. Entonces, estos dos torrentes gigantes disciplinares se han fusionado, se han encontrado y han dado lugar a nuevas aproximaciones, nuevas disciplinas que tienen que ver con esto, ¿no? Con la bioculturalidad, que básicamente se encarga de estudiar las relaciones entre la sociedad y la naturaleza, las personas y la naturaleza. ¿Sí? La bioculturalidad actualmente toma relevancia,
tiene implicancias muy importantes hoy, porque en términos políticos, económicos, sociales, porque justamente se encarga o intenta encargarse de develar o de enfocarse en estas nuevas crisis socioambientales, ¿no? Que son cada vez más agudas y lo serán en el futuro, ¿no? Irá empeorando probablemente. Acá entre las fotos que puse hoy en la diapositiva, estas primeras tienen que ver con expresiones artísticas de relaciones de humanos con animales prehistóricas, ¿no? Sin embargo, los humanos dejábamos nuestra huella grabadas, registros por todos lados, que tienen que ver con esto, con la importancia que tenían para ellos en ese momento algunas especies de la fauna silvestre. Uso de los huesos para generar herramientas, etc. Pero hoy, en la actualidad, también tenemos expresiones culturales que dan cuenta de este tipo de relaciones. Por ejemplo, este cráneo, esta foto, es un cráneo de puma, que lo encontré en un... No tiene este cuerno, no es una especie nueva. En un puesto campesino al oeste de la provincia de Córdoba, y un nene de la familia campesina había hecho esto como un modo de expresión artística, ¿no? Y le pregunté qué era, y me dijo que no sabía muy bien, pero que parecía un unicornio. Y sí, la verdad que parece un unicornio. Entonces también da cuenta de los modos actuales de relacionarnos con la fauna, y que también estos modos tienen que ver o se expresan a través del arte, ¿no? Y arriba tenemos otro tipo de relaciones actuales, desde la cacería, todos esos son mataquitos que habían cazado para comer, pero también la contemplación, como decía Antonio Mangione en su primera charla, en la charla del primer día. Ellos también valoran y reconocen la presencia de estas especies y les genera placer, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y los animales domésticos también están presentes en estas relaciones de las personas con la naturaleza y con la fauna, ¿no? Las llamas en la puna, pero en la región chaqueña, bueno, en casi todo el país, la presencia de las cabras es muy fuerte, está presente en casi todos los puestos, o en todos, me atrevería a decir, en todos los puestos rurales, ¿no? Ahí vemos la cabra niñera, porque hay un cochecito ahí, y esto da cuenta también de otra cosa que es muy importante, de cómo las personas en ámbitos rurales viven en lo cotidiano, en sus actividades cotidianas, ahí, en contacto permanente con la fauna, ¿sí? Entonces estos datos no son menores, ¿sí? Tienen que ver con eso, con las formas en las que las personas hoy actualmente se relacionan con la fauna silvestre o con la fauna doméstica también. Por otro lado, la memoria. La memoria es aquello que nos permite recordar eventos del pasado, ¿sí? La memoria, todos tenemos una memoria individual, pero también tenemos una memoria que es colectiva o social. Pero existe un tipo de memoria que es la memoria que tenemos como especie, ¿sí? Y es la que nos permite develar todo el recorrido que hicimos como especie y en nuestro contacto con la naturaleza, ¿sí? Y es justamente la naturaleza que ha sido soporte de nuestras actividades y referente de nuestra propia existencia, ¿no? De eso no nos cabe duda. Existen al menos 3 tipos de memoria en esto de la memoria como especie. La memoria genética, claramente, porque miramos la diversidad genética y los cambios que hemos sufrido a lo largo del tiempo, evolutivamente. Una memoria lingüística, que tiene que ver con la diversidad de lenguas que se han desarrollado a lo largo del mundo, y que da cuenta también de los modos de comunicarnos entre las personas, ¿sí? Pero hay un tercer tipo de memoria, que es la memoria cognitiva, que se habla poco y se ha estudiado poco también, que tiene que ver con las formas de interpretación. Digamos que las dos primeras, la memoria genética y la memoria lingüística, nos cuentan, nos dan información, y la memoria cognitiva se encarga de analizarla e interpretarla, ¿sí? Y todas estas memorias, ¿dónde están? ¿Dónde las encontramos? Existe un gigantesco archivo histórico de la memoria que está justamente en las comunidades tradicionales. Están preservadas ahí. Estas comunidades están resguardando toda esa información, ¿sí? La información relacionada a los modos de comunicarnos o de relacionarnos con la naturaleza. Acá puse simplemente algunas fotitos
representativas de pobladores rurales, campesinos, pero también otras comunidades originarias en distintas partes de nuestro país. Por supuesto que me quedo corta, ¿no?, con estas fotos, pero tienen que ver con eso. Hay un antropólogo que me gusta mucho, un antropólogo social británico que se llama Tim Ingold, que dice: los vínculos forjados en el devenir ser humano se construyen con el otro, en un mundo donde otros seres tienen agencia y autonomía. ¿Y esto qué significa? Que estos otros tienen agencia y autonomía. Estos otros, los animales, por ejemplo, influyen en nuestras decisiones, ¿sí? Tienen que ver con las decisiones que nosotros tomamos y con las decisiones de cómo intervenimos en la naturaleza, ¿sí? Ustedes dirán cómo. Les voy a dar un ejemplo muy simple, por ejemplo. No sé si escucharon alguna vez a algún poblador o alguien del campo decir: hoy viene un picaflor a mi casa, estuvo dando vuelta los rundunes, y eso significa que van a venir visitas. Entonces se empiezan a preparar porque van a venir visitas, ¿no? Y esto significa, ¿no? Los animales influyen sobre nosotros y hacen que tal vez cambiemos algunas decisiones o tomemos ciertas decisiones, ¿sí? Ahora sí, les voy a contar con todo este marco, ¿no?, y con todo este fondo que me sirvió a mí de inspiración de alguna manera o de motivador. Les voy a contar un poco algunas cosas relacionadas con este tipo de trabajos, ¿sí? Primero les cuento dónde trabajé o dónde trabajo. Siempre al oeste de la provincia de Córdoba. Esa mancha gigante amarilla es el Gran Chaco, digamos. Y en Córdoba encontramos la porción más austral de este Chaco seco. Y justamente como es seco y como llueve poco, todavía hay algo de bosque, porque si no, no estaría todavía. Y justamente es ese bosque, en ese monte, donde viven las familias campesinas, donde viven en el monte y viven del monte, ¿sí? En general, en una economía de subsistencia, en realidad se pueden capitalizar poco, ¿sí? Pero siguen estando ahí, y es muy importante que estén ahí. Ellos en general se dedican a la cría de cabras, pero también hacen miel y hacen otro tipo de actividades diversas, ¿no? Hacen queso de cabra, dulce de leche de cabra, bueno, varias cosas. Cuando empecé a trabajar con la gente, además de aprender muchísimo, que ya les voy a ir contando algunas pequeñas anécdotas, el abordaje fue siempre desde lo social, ¿no? Entonces, mi objeto de estudio era la gente, ¿sí? No los bichos ni los animales. Utilizando distintos tipos de metodologías, listados libres, que ya les voy a contar un poco más, entrevistas, observaciones participantes, que significa salir con algunos de ellos, a participar de sus actividades sin intervenir en esas actividades, sin influir, pero tomando registro, ¿no?, de lo que hacían. Me interesaba el tema de la cacería en ese momento, entonces, bueno, salí a cazar. Yo no cazaba ni comía, pero, bueno, los acompañaba. Y utilizaba distintos tipos de recursos. Ahí, por ejemplo, teníamos que relacionar dónde está cada animal, mirando distintos tipos de ambientes que hay en la zona. Entonces me decían: este animal vive en este lugar, acá no podría vivir pero acá sí. Entonces, apelando al conocimiento que ellos tienen sobre el ambiente, no solamente sobre la fauna, sino sobre el ambiente donde está la fauna. Y también guías de aves, guías, ¿no?, para saber que estamos hablando del mismo bicho. Algunas preguntas que orientaron el trabajo, y digo algunas, ay, gracias, perdón. Porque tiene hojita de coca esta. Lo vi. Está buenísimo. Estoy con todo, cura, plus, coca, todo. Después de acá salgo corriendo. Bueno, algunas preguntas que me interesaban, no todas, pero algunas. Por ejemplo, ¿cuál es el rol de la fauna silvestre en las estrategias de vida de los campesinos o de estos pobladores rurales? ¿Qué tipos de cambios se observaron en la utilización de esta fauna como servicio ecosistémico a lo largo del tiempo, por lo menos de 3 décadas? ¿Qué tipos de relaciones se establecen entre la gente y la fauna? Y todo esto enmarcado en el marco conceptual de servicios ecosistémicos, ¿no? Una de las primeras cosas que aprendí en estos primeros viajes exploratorios y de aprendizaje, sobre todo, fue a usar mejor las palabras que yo utilizaba.
Yo le decía, esto que está en cursiva son citas textuales, ¿no?, de la gente. Animales del monte, yo les preguntaba, ¿qué animales hay en el monte? Y ellos me decían, ¿animales del monte cuáles? Las vacas, las cabras. Ah, usted dice lo del campo, los bichos del campo, no los bichos, los animales de la casa. Entonces acá me doy cuenta que ellos establecen y tienen muy claras algunas categorías y clasificaciones que no son las nuestras. Los bichos son los animales silvestres y los animales son los domésticos, ¿no? Entonces, bueno, de adelante empecé a preguntar bien para poder entenderme. Entre las preguntas que le hacía a la gente era, bueno, ¿qué animales, qué bichos les resultan beneficiosos, perjudiciales, perjudicantes, dicen ellos? Entonces yo también les decía perjudicantes. Y si esto era una regla. Simplemente le muestro esta tabla, no hace falta que miren los valores, porque ya les voy a ir contando, pero bueno, la tabla está ordenada, yo ordené la tabla y la clasificación de acuerdo a los 3 servicios ecosistémicos del marco conceptual, que son de aprovisionamiento, que tienen que ver con el valor de uso consultivo y valor de uso no consultivo, es decir, lo que no nos podemos sacar, utilizar, sino que tienen que ver con otras cuestiones, y los servicios de regulación. Yo no estudié solamente mamíferos, voy a hacer la aclaración, yo solamente acá les pongo los mamíferos porque es el tema que nos convoca. Yo preguntaba de toda la fauna, ¿no? Y ellos me hablaban de toda la fauna. Los mamíferos, como vamos a ver, fueron recontra importantes, no son recontra importantes para ellos. En cuanto al alimento, es el valor de uso directo más importante. Como ven, casi todas las filas tienen datos, es decir, que comen bastantes especies o utilizan como alimento bastantes especies. El grupo que más se consume es el grupo de los armadillos, por supuesto, porque son fáciles de atrapar, lo agarran los perros y les encanta comerlos también, los valoran mucho como alimento. Pero no es el único grupo, las únicas especies. El pecarí, por ejemplo, es una de las más consumidos o valorados, y otras especies, ¿no? Jabalí, corzuela, liebre y la vizcacha, obviamente, ¿sí? Pero también la fauna es utilizada como medicina, ¿sí? No mucha gente la utiliza, pero se utiliza la grasa, se usa mucho más la del lampalago y la de iguana, pero acá no venía al caso, pero sí de puma y de vizcacha, la grasa de vizcacha, la grasa de puma, ¿sí? La mezclan con alcanfor para los dolores articulares y dicen que es buenísima. Y también el mataco, me refirieron que la sangre de mataco cura la parálisis facial. Entonces, bueno, son distintos usos con respecto a la medicina, que no es el uso más importante. Con respecto a los cueros, ya después les voy a hacer una aclaración con respecto a esto. Los cueros fueron muy utilizados en décadas pasadas, muy utilizados y muy valorados, pero actualmente no tienen valor de mercado. Entonces ya no cazan para vender cueros, sino que, pero queda en la memoria, ¿no? El registro, todo el tiempo me decían, el cuero se caza, el zorro, el gato, para esto, para lo otro, pero ya no cazamos porque no lo podemos vender. Sin embargo, queda en la memoria y me lo dicen todo el tiempo. Me lo decían todo el tiempo. Y acá también hay una referencia que me parecía interesante traerles. El gato, el silvestre, el zorro, cuando valía la piel de todos esos bichos, eran beneficiosos por la piel. Y la gente los agarraba y vivía, ¿sí? Y se hacían unos pesos más, ¿sí? Y esto tiene que ver con las formas de vida de ellos, ¿no? Cuanto tuvieron que reconvertirse desde que se empezó a prohibir la venta de cueros, tuvieron que hacer otra cosa. Se cazaba mucho y se vendía mucho. Los cueros más valorados, como les dije, eran los del zorro gris y el gato montés. Pero también hay otros bichos, que se vendía el cuero. El zorrino, aunque no lo crean, tenían toda una técnica para sacarle el olor. El zorrino y otros bichos, incluso la comadreja, ¿sí? No sé a quién se lo venderían, pero bueno, se utilizaba y se vendía. Pero acá viene la cosa que me parece más interesante para mí, por lo menos, porque creo que todo lo anterior ustedes se lo imaginaban o lo tenían más o menos en mente. Los bichos se comen, se vende el cuero, ¿sí? También refirieron cuestiones que tienen que ver con el placer, con el gusto de ver los animales, con el gusto de que los animales estén. Uno me refería que le gusta verlas a las corzuelas cuando vienen al agua,
son muy bonitas. Y yo le preguntaba si había comido alguna vez y me decía, no, no me gusta matarlas. Entonces esto es un tipo de valoración que en general está subyace, digamos, y que no aparece fácilmente cuando hablamos de la fauna silvestre con estas personas, ¿no? Otro valor positivo relacionado con los servicios de regulación, el rol en el ecosistema, eso lo puse yo porque me referían el valor que tenían algunas especies para el funcionamiento del ecosistema. No con estas palabras, ¿no? Pero por ejemplo me decían, para mí la vizcacha da utilidad porque hace cuevas y el agua se mete en los campos y viene el monte es el bosque, ¿sí? Y esto lo refirieron para la mayoría de las especies que son cavícolas, ¿sí? Que está bueno que haya cuevas porque cuando llueve el agua infiltra. Y también me refirieron otras cuestiones relacionadas con el zorro, por ejemplo, que el zorro ya van a ver que no es el más querido de todos, pero también le valoran algunas cosas. Por ejemplo, que se come las crías del puma, ¿sí? Por ejemplo, que se come algunas serpientes que son venenosas y que les da miedo. Entonces, reconocen un rol de controlador de otras especies. Y eso me parece como bien interesante. Por supuesto que, así como tenemos valoraciones positivas, tenemos también valoraciones negativas, ¿no? El puma y el zorro fueron ahí el top 10 de los dos menos queridos, digamos, pero también hay otras especies porque hacen daño a los animales domésticos, cabras, vacas, y también a las gallinas, a las aves de granja. Pero, bueno, como les dije, el zorro y el puma están ahí, en la lista negra. Pero también reconocieron que estos animales hacen daño a otras especies del monte que también son valiosas para ellos, ¿sí? Entonces, el puma no solo no les cae tan bien porque se come las cabras, pero también se come la vizcacha que a ellos les interesa, o la mara o el conejo de los palos. Entonces hay esta doble valoración con respecto a estos animales, ¿no? Este es un grafiquito, por supuesto que tiene validez estadística cero, pero es simplemente visual para mostrar simplemente las valoraciones positivas y negativas, simplemente eso, acomodé cuántas especies son valoradas positivas o negativas. Y dejé los otros grupos taxonómicos porque me parecía interesante que, a modo de comparación, ¿no? Las barras rojas son los mamíferos, las verdes las aves y las lilas son los reptiles. En este primer grupo, el más 2, están las especies que fueron mencionadas exclusivamente positivas. Está todo bien con estos bichos. Por ejemplo, con el mataco, con la corzuela, con la mara. Estos bichos son valorados exclusivamente de manera positiva. Mientras que en el otro extremo, en el valor -2, incluí las especies que solamente fueron valoradas como negativas, ¿sí? Solamente está todo mal, digamos, con estas especies. De los mamíferos, un roedor que no me supieron decir cuál es, pero estaba todo mal porque se les comían los cables del generador y ahí se podría todo, ¿no? Por supuesto, los reptiles, acá, en esta columna, están todas las serpientes venenosas, todas esas especies que le tienen temor y que, bueno, temor para las personas y temor para los animales, ¿no? Pero no todo es blanco y negro. Hay especies que fueron valoradas principalmente de manera positiva, pero también alguna cosita negativa le encontramos. Por ejemplo, la vizcacha y el piche llorón, ¿sí? El Ketophractus vellerosus. ¿Por qué? Porque está todo bien con la vizcacha, está bueno, vendemos el cuero, la comemos cuando la encontramos, pero se come el pasto que también es de las cabras, ¿no? El pasto es de las cabras. Entonces hay un roce, digamos, con la vizcacha. Y en el otro grupo, del -1, incluí las especies que son principalmente negativas, pero algo bueno tienen también, ¿no? Por ejemplo, el puma, el yagurundí y el zorro, ¿sí? En general está todo mal porque les mata los cabritos, las gallinas, lo que sea, pero también tienen aspectos que son valorados de manera positiva. Y en el medio tenemos especies que son neutras. Ni fu ni fa, están en el monte. Y eso me parece una cosa como muy interesante también. Ellos reconocen que están en el monte, son del monte,
viven en el monte es con esas especies, y valoran que sigan estando ahí. Uno me supo decir, es ley, ¿sí? Son del monte, están ahí, es ley, es como debe ser, ¿sí? Independientemente de la valoración o del uso que le puedan ellos dar. Todo esto, cuando terminé de procesar estas cosas, no me terminaban de cerrar algunas cuestiones, no podía encajar, que siempre me mencionaban mucho las determinadas especies, otras especies eran menos mencionadas, y se me mezclaban, digamos, se me mezclaba lo positivo con lo negativo. Hasta que me encontré un trabajo de Fernando Zamudio, que está por acá, que me ayudó un montón a analizar, a darle una vuelta de rosca a estos datos, ¿no? Hicimos un ejercicio metodológico con la idea de dar un poco de luz, arrojar un poco de luz a esta difícil tarea de asignar valores a la naturaleza, pero no desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de la gente, ¿sí? Para eso nos planteamos algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué lugar ocupa cada especie en la cognición de las personas, ¿sí? en nuestros pensamientos? ¿Cómo varía la importancia cultural de estas especies cuando se incluyen en los cálculos, en esos índices que ahora les voy a mostrar? Distintas categorías, si metemos los valores de la importancia material, la importancia inmaterial, gracias. Momento. Perdón, agua de aguatera. ¿La dejo acá? Sí. No le va a romper la computadora, ¿vale? No. Uy, Yo te lo paso, se rompí todo. Yo te lo paso. Y espera Tenés que la me mano, lo... si querés. Momento. Perdón. Teneme por así. ayudar, Quíteme. Por ayudarla, no quiere. Sí, así no hago lío. Y no lo piso, sobre todo. Ahí está. Bueno, no me acuerdo qué les dije, pero lo voy a repetir. ¿Cómo varía la importancia cultural de las especies cuando se incluyen en estos cálculos de estos índices distintos tipos de valoraciones, material, inmaterial, positivo, negativo, ¿sí? Y utilizamos el marco conceptual de las contribuciones de la naturaleza a las personas o a la gente, ¿sí? Que le da un poco una vuelta de rosca epistemológica interesante desde mi punto de vista, ¿no? Y si estos índices... Uy, hice lío. Perdón. Y si estos índices de importancia cultural y de prominencia cognitiva explican lo mismo, explican las mismas cosas. Pero para explicarles los índices se los tengo que explicar de qué se trata, así como muy cortitos, son re fáciles. El índice de prominencia cognitiva es un índice que recibe información de una metodología que se llama listados libres. Cuando yo le digo a las personas, bueno, nómbreme los bichos del monte, yo anoto en el orden en el que me los mencionan y anoto las especies que me dicen y en el orden. El orden es muy importante porque el índice recibe esos dos insumos. Las especies, la frecuencia con la que son mencionadas esas especies y el orden en esa lista que ocupa cada una de las especies, porque no es lo mismo que me mencionen el zorro o el puma al final de la lista que al principio. ¿Por qué? Porque todos tenemos en mente las cosas que más nos importan, nos conmueven, las tenemos ahí de distintas maneras. Si yo les preguntara a ustedes, ahora, piensen 5 especies de mamíferos silvestres, no incluyamos los domésticos. Estoy casi segura, y digo casi, que en esas 5 especies van a encontrar o va a estar listado el objeto de estudios de cada uno de ustedes. ¿Por qué? Porque están todo el día rosqueando leyendo papers y cosas de lo que sea, de los bichos que para ustedes son importantes. Entonces estoy segura que en la lista del ALE va a salir el huillín, no sé qué, casi segura, ¿sí? Bueno, tiene que ver con eso, ¿no? La prominencia cognitiva. Y para mí, aprender esto y entender esto para mí fue como muy interesante. Hicimos un gráfico que, bueno, no se ve nada, por supuesto, pero en estas están las especies y los valores del índice, ¿no? Las especies que tuvieron un índice de prominencia cognitiva más alto los primeros 8 fueron todos mamíferos, y el top 10, digamos, de los más importantes fueron la vizcacha, el puma, el zorro, el conejo de los palos, armadillo, jabalí.
Entonces, tiene que ver con esto, con cuáles son los animales más importantes. Pero lo que pasa es que acá no sabemos por qué son importantes. Sabemos que son los más importantes, pero no sabemos el por qué. Para eso se recurre a otro índice que es el de valor cultural. Este índice se desarrolló más que nada para estudiar plantas y usos medicinales y en general cuestiones positivas de las plantas. Nosotros pensamos que estaba bueno incluir no solo las valoraciones positivas, sino las valoraciones negativas también. Y no solamente el valor de uso, sino el valor emocional, espiritual, que tiene que ver con otras cuestiones y percepciones que también son importantes para la gente. Este índice también es relativamente simple y ¿qué necesitamos, digamos? La cantidad de usos o de valoraciones que tiene una determinada especie, la cantidad de entrevistados que mencionaron esa especie, y después, bueno, se hace un cálculo en el total de especies, de valoraciones y el número de entrevistados. Entonces calculamos 6 índices. Los primeros 2 tuvieron que ver solamente con el valor material, ¿sí? El valor material pasado. ¿Y por qué digo pasado? Porque incluimos los pieles o cueros, por esta cuestión que les decía hace un rato, ¿no? Los cueros y las pieles ya no tienen valor, pero todo el tiempo salían en las conversaciones, todo el tiempo estaba ahí presente en todas las charlas. Y calculamos un valor cultural actual sacando los valores de los cueros, ¿sí? Jugando con esto, ¿no? Metiendo y sacando cosas del cálculo de los índices. Entonces dejamos todas las valoraciones materiales como alimento, medicina, mascota, artesanías y venta de animales. Pero calculamos el valor cultural positivo total, o sea, todas las valoraciones positivas, todas, con cuero, con las consideraciones hedónicas, con el rol en el ecosistema, y también calculamos un valor cultural negativo, por supuesto, solo, ¿no? con las cuestiones que hacen al daño y al peligro. Y un valor cultural integral donde metimos todo. Pateamos el tablero y metimos todo ahí. Y ahora les voy a mostrar lo que dan. Con respecto a los 2 primeros, al valor cultural pasado y el valor cultural actual, vemos, están ordenados de acuerdo al valor que dio ese índice, ¿no? Los puntitos rojos son las especies que fueron valoradas por los cueros. Y las subrayaditas son los que no vienen al caso en esta reunión porque son reptiles, por ejemplo, ¿sí? Pero está bueno dejarlos, quise dejarlos porque me parece que está bueno ver en qué orden se acomodaban las especies. Si miramos el pasado, cuando el cuero tenía valor, vemos que entre los primeros animales aparece la vizcacha, el conejo, el pecarí, y también aparecen la lampalagua, el lagarto colorado. Estas especies eran recontra cazadas para el cuero, ¿no? Si miramos el valor cultural actual, sacando los cueros, los valores de cuero, ¿ven esas flechitas que suben y bajan? Bueno, este gráfico, en este gráfico esta especie aumentó, subió su valor con respecto al gráfico anterior, ¿sí? Y algunas especies disminuyen, de hecho. El lagarto colorado ya bajó mucho el valor de índice cultural. Y de hecho, el zorro gris no aparece en este gráfico, ¿sí? Porque el zorro gris ni siquiera entró entre los primeros 15 más importantes. Y esto me parecía interesante. Cuando vemos el valor cultural positivo y negativo, siguen estando la vizcacha, conejo de los palos, corzuela, pecarí, mara entre los primeros, ¿no? Y el valor cultural negativo aparece el zorro, el puma, el gato montés, la lampalagua, el lagarto. La lampalagua muy valorada, pero también la lampalagua perseguida porque se mete gallinero y hace un poco de lío ahí. Entonces, algunas especies aumentaron mucho y algunas especies bajaron mucho con respecto al gráfico anterior. ¿Esto se va entendiendo así, más o menos? Si metemos todos los datos juntos, ¿sí? El valor cultural integral, vemos que siempre son las mismas especies, ¿no? Siempre son el grupo de especies que nos interesan más, ¿sí? Acá están metidos todo, valor positivo, valor negativo, todo. Y si miramos el índice anterior, que les decía el de prominencia cognitiva, el que me decía cuál es más prominente, más importante, pero no sabemos por qué son más importantes, bueno, acá podemos cruzar estos datos
Hicimos un análisis de componentes principales y correlacionan perfectamente. Entonces, estas especies que son más importantes, más prominentes, que están acá en el horizonte inmediato de significado de cada una de estas personas, son las especies que tienen mayor valor cultural, ¿sí? Y sabemos por qué. Entonces, este grupo de personas valoran las especies y los animales, las especies silvestres en función de varios aspectos y no solamente porque se los pueden comer. Y tienen que ver con estas necesidades, ¿no? No solamente necesidades materiales, sino con el valor hedónico, por el daño, ¿sí? Y también por los procesos en el ecosistema, que no fue el dato más importante, pero aparece. Algunas de estas opiniones y percepciones de la gente pueden no ser tan fácilmente identificables, porque subyacen, ¿sí? Y muchas veces asignamos valores y categorías creadas por los investigadores, ¿sí? Entonces, un pasito más, un desafío más sería analizar estas cosas, asignar el valor de acuerdo a la percepción de ellos, ¿sí? No a las nuestras, ¿sí? Ser más fieles y respetuosos con respecto a su propia lectura y no a nuestra lectura. No sé si se entiende, pero tiene que ver con esto de conservar el patrimonio cultural. Volviendo un poquito para atrás, pero esto tiene que ver con lo que viene después. ¿Por qué caza la gente? O sea, ya hablamos bastante de esto, lo voy a contar como rapidito. Hay tres objetivos principales que ya lo sabemos. Cazan para carne, ¿sí? Acá pongo una cita porque me parece que es interesante que ustedes la conozcan. Cuando hace falta la carne, a veces no nos alcanza para comprar y bueno, tengo que salir ese día al monte, cazar quirquincho, pecarí, lo que se encuentre, ¿sí? Entonces es casi una cosa de día a día decidir si salgo a cazar o no. Y ellos tienen hacen una distinción muy interesante entre carne limpia y carne sucia, ¿sí? Carne limpia son los herbívoros, la corzuela, la mara, por ejemplo, el vizcache es carne limpia. Y la carne sucia son los quirquinchos, los armadillos. ¿Por qué? Porque comen bicho muerto, bueno, comen... comen bicho muerto, comen semillas, hormigas, bueno, lo que encuentran. Ellos hacen muy bien esa distinción, pero lo comen igual, ¿no? O sea, no es que no les impide comerlos y apreciarlos. Y de hecho, el mataco es el que más les gusta. Si miramos los datos, digamos, de lo que comían históricamente, porque yo fui varias veces a hablar con cada uno, y primero les hacía preguntas muy generales de qué se come, qué se caza para comer, y me nombraban todas estas especies de mamíferos. Y después volvía y les preguntaba, bueno, este año, ¿qué cazaste? Volví varias veces, entonces lo que notamos es que el consumo del último año de carne silvestre había sido inferior al consumo histórico que ellos mencionaban, ¿no? Y eso tiene que ver con varias cosas. Tiene que ver con algunos ya se habían hecho más grandes y ya no querían salir al campo. Algunos reciben desde estas últimas décadas alguna ayuda del Estado en distintas formas, la asignación universal por hijo, por ejemplo, algunas jubilaciones por invalidez, porque hay gente que tiene mal de Chagas. Bueno, hay distintos apoyos del Estado, entonces eso les permite tener otra disponibilidad de dinero y acceder a otro tipo de alimento, ¿no? Entonces, bueno, disminuyó el consumo de carne con respecto al consumo histórico. ¿Y por qué cazan menos que antes? Por varios motivos que yo los agrupé así, también es valor estadístico casi cero, digamos. Pero bueno, algunos me mencionaban que la vizcacha hay poco, ya queda poco, y es cierto, las poblaciones se redujeron un montón, sin embargo la siguen valorando. Hay poco, entonces salen menos a cazarla. Y la mara también, encontraban menos maras que antes. Y ya no les interesa tanto, ¿no? La mara y la corzuela ya no les interesa tanto como antes. Este cambio en el interés, la verdad que es difícil saberlo, ¿sí? Y otros que me referían que pecarí ya casi no sale porque el pecarí se alejó, ya está más lejos, con la llegada del jabalí. El jabalí, ellos mencionaban que lo fue como desplazando al pecarí, entonces tenían que caminar mucho más para encontrar pecarí. Y ya no tienen buenos perros, entonces hay que tener una serie de cosas para salir a cazar. El pecarí es bastante jodido para cazar, necesitas buenos perros y bueno,
probablemente armas. Otro motivo de cacería es esto de del daño al ganado. El zorro, el puma son los más importantes, pero acá hay contradicciones, en esta referencia, en esta cita hay contradicciones. Los que perjudican son estos, el zorro, el puma, pero si yo pudiera no matar al puma, no lo mataría, porque están quedando muy pocos y no les está quedando campo, ellos perciben que cada vez hay menos bosque. Uno los mata cuando caza los animales domésticos, nada más, pero es una lástima que es un ejemplar que se está perdiendo y el puma remata la oración, el puma me mata las cabras y me mata muchas cabras. Entonces hay una contradicción, lo quiero conservar, lo quiero cuidar, no por esas palabras, pero al mismo tiempo están protegiendo su capital, ¿no? Que son las cabras. Al puma cuando lo matan, en este tipo de situaciones también lo comen, ¿sí? Y refieren que la carne es súper rica. Bueno, ahí les pongo nada. Los motivos de cacería, siempre en relación a daños domésticos, pero también cuando se meten a la chacra y le hacen un poco de lío en los cultivos, entonces ahí también sonaron. Y en menor medida para la comercialización de productos, como ya les dije, los cueros que ya no se venden, pero sigue saliendo en las entrevistas. Y bueno, casi todo lo que tenga piel es cazado o era cazado para poder ser vendido, ¿no? También venden algunos animales vivos por encargo, algunos quirquinchos, por ejemplo, los venden por algún encargo ocasional. Las aves también, las aves canoras, como el rey del bosque y todos esos bichitos. Ellos refieren, y esto me parece como bien interesante porque me lo dijeron muchos, que como se dejó de cazar la lampalagua porque los cueros ya no tienen valor, la lampalagua se empezó a comer las vizcachas. Y entonces la disminución de la vizcacha en todo ese territorio, que es notable según lo que ellos refieren, se debe a la vizcacha, ¿no? También me refieren que hubo alguna zoonosis que mató muchas vizcachas y conejos, pero bueno, nunca estuvo documentado, nunca se hizo análisis, bueno, cosas que pasan, por lo menos en Córdoba. Hubiera sido bueno, ¿no?, hacer análisis de esta zoonosis que ellos refieren que mataron muchas vizcachas. Todo esto viene a colación de este libro que nos invitaron, que también está Fernando y otros colegas de Córdoba, nos invitaron a participar en un libro que se llama Cazando en Iberoamérica, ¿no? Polisemias del mundo contemporáneo, ¿sí? Y nosotros escribimos un capítulo del libro, para este libro, que tiene que ver con con las dimensiones de la cacería de la fauna silvestre en el Chaco y algunas discusiones que considerábamos que están pendientes. Sí, claramente la dimensión alimentaria, la dimensión comercial y la dimensión de control fueron las más importantes, que es lo que les acabo de decir y es lo que todos más o menos nos imaginamos, ¿sí? Pero en general cuando se habla de cacería no se tienen en cuenta otras dimensiones. Estas, por ejemplo, la dimensión identitaria, la dimensión recreacional, ¿no? Porque la cacería no podemos entenderla solamente como una actividad de colecta para uso consultivo o con fines puramente alimenticios, sino también que forman parte de un entramado social mucho más complejo que desde afuera, cuando uno mira estas comunidades desde afuera es difícil de entenderlas, ¿sí? La cacería tiene que ver con un ritual, con una parte de la identidad cultural, tiene que ver con muchísimas otras cosas que probablemente no sepamos. Porque no estamos dentro de la comunidad y solamente nosotros podemos mirarlo desde afuera y hacer alguna interpretación de eso, ¿no? Podría tener otras connotaciones como el reconocimiento social, que lo consideren buen cazador porque sale a cazar el puma y sabe seguir las huellas, por el conocimiento práctico de la actividad, por la sagacidad y el coraje que demanda cazar algunas especies, como no solo el puma, sino el jabalí, el pecarí, también se necesita coraje para salir a hacer eso. Entonces, sí entendemos que es el valor material, el valor alimenticio, tiene una base muy fuerte, ¿sí? Pero hablar de caza de subsistencia, vieron que todo el tiempo se habla de esta gente hace caza de subsistencia. Es vaciarla de contenidos, ¿sí? La cacería es mucho más que comer un bicho cazado, ¿sí? Que tiene que ver con esto que les estuve relatando antes, que tiene que ver con la identidad, tiene que ver con
con muchas otras cosas, reconocimiento social de su propia comunidad, ¿no? Entonces, proponemos en este capítulo reconstruir ese sentido de la cacería como una práctica permeable, una práctica atravesada por muchas o múltiples dimensiones y no solamente por la del valor consultivo, ¿no? Porque las fronteras entre una cosa y la otra es porosa, no podemos decir que las personas salen a cazar solo para comer. Salen a lo mejor a divertirse y de paso cazan para comer, digamos. A lo mejor es al revés, a lo mejor nos juntamos con amigos, vamos a cazar un mataco o lo que sea. Entonces tiene que ver con muchas otras cosas que no es solamente el consumo. Entonces proponemos desarticular estas tradicionales clasificaciones como caza de subsistencia, porque como dije arriba es vaciarla de contenidos, es reducir su significado, a clasificarla como cacería local para la vida campesina, ¿no? Que parece bastante simple, pero estuvimos bastante buscándole cómo llamarla, ¿sí? Porque caza cultural tampoco, porque todo es cacería cultural, ¿sí? Todo tiene que ver con lo cultural. Ahí está un campesino yendo a cazar siempre con el perro. Es bien interesante verlos cazar. Y para ir terminando, no sé cómo voy de tiempo, capaz que son las 3 de la tarde, ¿no? ¿No importa? Ya estoy sin hambre, bueno. Sí, gracias. Gracias. Esto que quería contarles nada más, cómo hay otras maneras de trabajar en la interdisciplina. Acá empezamos a trabajar con Erika Kolke, está haciendo su tesis doctoral, es historiadora. Andrea Recalde es arqueóloga, y bueno, y yo. Estamos tratando de analizar la relación entre humanos, entre animales humanos y no humanos, digamos, a lo largo del tiempo, y tratando de entender algunos procesos de construcción identitaria en unos parajes de las Sierras Grandes de Córdoba. Esta chica, Erika, se dio cuenta que daba clases en una escuela y se dio cuenta que los chicos de la escuela, los pibes, entre ellos se nombraban con nombres de animales, como si fueran apodos, ¿sí? Animales silvestres y animales domésticos. Y se nombraban, y cuando ella llegaba, no se nombraban más, digamos, era como un rito, una cuestión solamente para los que pertenecían a la comunidad. Entonces, ella empezó a indagar en estas prácticas de construcción de identidad que probablemente sea ancestral y venga de nuestros originarios, no sabemos. Bueno, reconstruir ver el pasado y reconstruirlo en el presente es súper difícil porque hay cosas que nos faltan en el medio, digamos. ¿Sí? Podemos ver registros arqueológicos, podemos ver lo que dice hoy la gente, pero en el medio nos faltan cosas. Entonces se recurren a archivos históricos de los jesuitas, de los españoles, cuando llegaron, etc. Se los quería contar porque me parecía como interesante. Cuando trabajamos en el campo con otro colega muy querido, Ricardo Torres, descubrimos, y voy a decir así porque nosotros nos dimos cuenta que estaba este bicho, el Catagonus wagneri, que es un pecarí, en la región. La gente ya sabía que estaba este bicho, ¿no? Nada más que yo no sabía, o sea, como en los mapas de distribución no figuraba, yo la verdad no preguntaba. Cuestión que volvimos a preguntar, encontramos que estaba el Catagonus ahí, pero la gente no sabe muy bien, algunos lo conocen bien, otros no lo conocen directamente y algunos lo escucharon nombrar. Allá le dicen el chancho moro. La cosa es que a partir de estos datos, y como lo siguen cazando, porque lo cazan porque es muy parecido al pecarí de collar, que es bastante abundante, empezamos a hacer algunas acciones que tienen que ver con la conservación. Porque la gente tampoco tiene por qué saber que este bicho es endémico, que este bicho está en peligro de extinción. O sea, la gente que vive ahí no sabe. Entonces, hicimos algunos folletitos que tienen que ver con esto que hablaba Mangione en la primera charla, ¿no? de comunicación de la ciencia, ¿no? Con justamente estos fines, que los distingan con datos para distinguir una especie de la otra, explicarles que está en problemas y que este bicho está bueno que no lo cacen.
Hicimos alguna actividad en la escuela y este pibe dibujó y pintó ese chancho quimilero, que le puso después un globito arriba que decía "Soy Eduardo el chancho quimilero", y lo pegó en la escuela. Hermoso. Y después, con todas estas investigaciones, también elaboramos una categorización de mamíferos para la provincia de Córdoba, y esto salió en una resolución de la Secretaría de Ambiente. Y estos también son pequeños logros, porque tienen que ver con nuestra actividad científica, con nuestro conocimiento y una pequeña devolución a la sociedad de esto, ¿no? Porque nos parecía como muy importante. Como para ir cerrando, y son las ideas que me interesan más que nada dejarles, ¿no? Existen muchas más motivaciones en las relaciones con la fauna que las que conocemos, que las que podemos ver a simple vista. Algunas son ancestrales y a esto nos referimos con continuidades, ¿no? Vienen de antes y continúan ahora. Es difícil saber cuáles, ¿sí? Hay que estar más metidos a lo mejor en las comunidades trabajando eso. Esta información, toda la información que tienen esta gente es recontra valiosa porque forma parte de estas memorias, ¿no? Que les decía al principio, que se resguardan y se acumulan como en un archivo histórico de la memoria, ¿no? Pero estos datos tienen que ser analizados en los contextos en los que suceden. Probablemente lo que sucede en esta comunidad al oeste de la provincia no sea lo mismo que sucede, o no es extrapolable a otras comunidades que nosotros desde afuera nos parecen que son iguales o similares. Entonces, no cometamos el error de traspolar este tipo de información. Comprender términos, comprender significados que están en la base de las palabras que utiliza la gente, nos obliga a entender cómo la naturaleza y la cultura se entrelazan formando este continuum, ¿no? Y se transmiten de generación en generación. Y esto forma parte de la diversidad cultural que también debemos proteger, no solamente la diversidad biológica. Algunas cuestiones y discusiones pendientes, algunas formas de relación no están contempladas en la legislación, por ejemplo la cacería de animales silvestres, ¿sí? Creo que solamente la provincia de Chaco tiene una normativa que ha incluido la cacería de subsistencia, el resto de las provincias no, y está penada, entonces es difícil también hablar de cacería cuando está regulada. Ellos saben que si lo encuentran con un pecarí, le sacan el pecarí y le sacan el arma. Entonces son muy cautos para contar si cazan o no. Y otra deuda que me parece pendiente es la incorporación de estas comunidades en la toma de decisiones, ¿no? En general no se les consulta nada o casi nada. Entonces, o se hacen algunos tipos de talleres como para legitimar cuestiones, pero en lo concreto no son consultados. Y ahora sí, terminando, antes de ir a comer, un pequeñísimo homenaje a mujeres que en lo personal fueron para mí muy inspiradoras. Y digo muy inspiradoras porque trabajar con las comunidades rurales, metidas en el monte, a veces sola, ¿sí? Es todo un desafío y lo quiero resaltar y recalcar el rol de la mujer en este tipo de estudios, ¿no? A Mariana Altrichter, que fue una de las primeras que anduvo por el impenetrable hablando con las comunidades, la Mica, por supuesto, la Mica Caminos, ¿sí? Que trabaja actualmente en esa zona y con distintas comunidades, campesinas y wichí. Vero Quiroga, cuyo objeto de estudio no es la gente propiamente, no hace un trabajo etnobiológico, pero sí habla con la gente porque necesita datos sobre, bueno, en este caso yaguareté y sobre otras especies, y tiene que andar metiéndose por ahí y, bueno, hablando con la gente para conseguir algunos datos. Por supuesto, Viviana Vilá y Janine Arzamendia, que trabajan en la Puna, y me parece un laburo increíble. Y Claudia Campos, que encontré una foto que no se veía muy bien, es la única que encontré en internet, no encontré otra, pero bueno, sé que no pudo venir Claudia, pero también desde otro abordaje, desde otros puntos de vista, desde la educación, también me parece que es necesario resaltarla o mencionarla. Y en el momento de agradecer, por supuesto, antes que nada a ustedes que no se fueron, a las comunidades, estas comunidades que me abrieron su casa y que me contaron cosas que no le cuentan a mucha gente porque está prohibida, la cacería está prohibida, entonces estaba como complicado.
a todos los campesinos con los que seguí vinculada y siendo amiga. Entonces, bueno, a todos ellos un gracias gigante por compartir todos sus saberes. Y especialmente a la Universidad Nacional de Córdoba, ¿no? Que me formó en el grado, en el posgrado y que ahora me permite ser docente ahí. Y en estos momentos tan tremendos que estamos viviendo, me parece que es necesario agradecer, ¿sí? Y seguir acá de pie, agradeciendo y peleando. Muchísimas gracias. Vamos. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, yo sé que tienen hambre, pero bueno, estoy acá y si no nos vemos comiendo los sanguchitos por ahí, pero... Preguntas. Preguntas. Vamos, seguro que hay. Sí. No sé si... No llega. Esa superposición, esa pérdida de interés de la corzuela tiene que ver porque aparece una presa que le da mucho más que ver con un esfuerzo. La verdad que no indagamos en ese sentido, simplemente el jabalí, las menciones de la gente con respecto al jabalí era que este bicho de miércoles que llegó es peligroso, es más grande, se cruza con las chanchas. Y ha desplazado, pero el problema es con los chanchitos después que salen con, como dicen ellos, con el pico más largo y después no lo pueden vender. Tiene que ver un poco con eso y con que ha desplazado la distribución o digamos, el área en el que encontraban al pecarí, ¿sí? Muchos salen a cazar al jabalí y muchos llevan gente a cazar jabalí, entonces se han reconvertido en algunas cosas, ¿no? O sea, hacen tipo de guía para algunos interesados en la caza de jabalí, los que son buenos cazadores. Antes cazaban para ellos, bueno, ahora encontraron una manera de sí, decir. Ay, no te escucho, no escucho, más fuerte. Yo trabajo en Patagonia y a veces cuando pregunto la utilización de la fauna, si cazan guanaco, yo me imagino que es para comer, Sí. Es para darle comer a los perros. Y Sí. ahí me quedo como helado y yo necesito preguntar, porque además es un problema el tema de problemática de carne en general. Sí. Si tenés datos Sí. de esto, digamos, de qué proporción te dicen para perro o para alimentos. Para perros es menor, sí me lo he mencionado, por ejemplo, cazar algunos bichos para darles a los perros, no sé, comadreja por decirte, de la que me acuerdo, ahora no las tengo muy presente. Los perros siempre ligan algo, ¿no? Ligan alguna parte de lo que han cazado, pero sí a veces han cazado bichos y se lo dan directamente a los perros. Me acuerdo de la comadreja, no me acuerdo de otros, ¿sí? La carne más valorada, porque ellos tienen un ranking de valoración de carne, ¿no? Hay algunas que son muy valoradas y no se la dan a los perros, y otras que, bueno, por ahí lo cazan sin querer y se la dan a los perros. Pero sí existe y sí sucede, no me acuerdo las proporciones, pero si te interesa lo miramos. José. Yo hace muchos años que trabajo en esta zona. Bueno, te quería preguntar el tema de... Vas a tener tiempo, Si los pobladores de la zona utilizan celulares, ¿cómo puede haber impactado eso con respecto a su percepción y si cambió, si tuvo algún impacto, si usan el tema de redes sociales, si vos viste algo de eso, pudiste medir algo de eso? Sí, utilizan celular, de hecho a veces llamo por teléfono a algunos con los que me he quedado con un vínculo, ¿no? Y están en el medio del monte cazando, donde tienen señal, no tienen señal en todos lados, utilizan redes sociales, pero más que nada me parece que Facebook y otro tipo de cosas. Pero no sé si para comunicar este tipo de cuestiones, ¿no? Porque como la cacería está prohibida, tampoco se anima nada a decir, mira, casi un... No sé si me preguntás algo de eso. Eso, como si, bueno, como es más fácil, está más disponible la información, eso, ¿no? Su percepción sobre la raza, sobre los animales, sobre... La verdad que no indagué sobre eso,
muy atrevida si dijera que sí, porque no estuve averiguando ese tipo de cosas. O sea, no, capaz que habría que mirarlo y probablemente sí, cambiaron algunas percepciones, capaz que se mueven en otros lugares. La verdad que yo no indagué en ese punto, pero es posible, sí es posible. Sí utilizan... Me utilizan para mandarme fotos, por ejemplo, cuando ven cosas, se comunican conmigo desde ese punto de vista. De hecho, cuando les contaba del Catagonus, del quimilero, como todos tienen celular ahora, hicimos un videíto de eso del quimilero y para que lo pudieran pasar por WhatsApp, ¿no? Y este videíto tenía información sobre las características del pecarí, del quimilero, bueno, y el peligro de extinción del quimilero. Entonces sí se lo fueron pasando a esa información, pero no sería arriesgado que te dijera algo más. Perdón. Sí, Ale. Dani, vos dijiste que cazaban a los pumas, que les agarraban las cabras, pero ellos te decían que había una selección de los individuos que cazaban, o sea, eran los que efectivamente agarraban, si pasaba un puma lo cazan. En general están muy atentos, o sea, la tienen como recontra clara, ¿no? O sea, hay un puma que empieza a matar una cabra acá, una cabra al vecino, 10 cabras acá, o sea, y después entonces empiezan a seguir las huellas, ¿sí? En general el puma es solitario, entonces no es que hay un montón de pumas haciendo eso en el mismo momento. Entonces, sí se organizan, siguen huellas, por ahí le ponen una trampa y lo enganchan. Eso implica que ellos entienden que hay pumas que cazan ganado y si hay un puma que pasa y no caza ganado, no hace nada. No, claro. No, porque además matar pumas, digamos, no es que... Claro, no es que está con el arma ahí, o sea... En Santa Cruz lo hacen por cualquiera. Ah, ok. Una cosa que siempre hablamos es eso, hay bichos que matan a los individuos, sí. que matan ganado y individuos que no. En general lo salen a cazar cuando ha habido alguna baja de cabras o de lo que sea, siguen las huellas, hacen toda esa... Y es todo un laburo, digamos, porque a veces están días y días hasta que lo enganchan, ¿sí? A veces, sí, decime. Sí. Sí. Poco de los roedores, por ejemplo, murciélagos no me preguntaron, no me dijeron ni nada de murciélagos. Hay especies que ni siquiera las mencionaron, por ejemplo. De roedores, solamente uno me mencionó esta rata que le comía que tampoco pude saber quién era, digamos, la identidad, porque no la tienen muy en el radar a los roedores. Digamos, es como que, viste esto que te contaba, los que están más en el radar son los mamíferos de mayor tamaño, digamos, estos bichitos chiquititos, saben que están, los ven. Los que sí me mencionan es el tucotuco, por ejemplo, pero no más chiquito que eso, digamos. No bichitos tan chiquitos. No, a la marmosa le dicen rata también, le dicen ratita, pero esa no me la mencionaron, no. La ven, la conocen, pero no están en los listados, digamos, porque son bichos intrascendentes para ellos. Un tutuco le dicen. Sí, un tutuco. ¿Algo más? ¿No? Y ya estamos. Ya estamos para... Sí, para. Gracias.